Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido? Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros. Mira este video hasta el final y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos: cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos! La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima, en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas, y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente, y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla, o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados, y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes
y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2.000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza, máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius. El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho. Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante, el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El Parque Mundial de Grúas Offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción
alcanza unas pocas unidades al año. Esta gigantesca pieza de acero pesa más de 160 toneladas y se necesitaron 8 meses de trabajo, las 24 horas para crearla. Cientos de miles de litros de agua pasan cada segundo a través del rodete de la turbina hidráulica bajo una presión tremenda. Su fabricación es un viaje desde el metal fundido en el molde hasta el fresado de precisión milimétrica. Hoy vamos a ver cómo nacen los gigantes que dan luz a ciudades enteras. Todo comienza en la fundición, que parece más bien la forja de los dioses. Para crear una rueda destinada a las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, hay que fundir simultáneamente una cantidad increíble de acero. No es acero común y corriente. Es una aleación inoxidable especial con alto contenido de cromo y níquel, capaz de resistir durante décadas la cavitación y la corrosión. El proceso de fundición es el momento crítico. En un molde gigante fabricado con una mezcla especial de arena y resinas, se vierte el metal líquido a una temperatura superior a 1500 grados Celsius. Imaginen esto: varios cucharones enormes se inclinan al mismo tiempo y un río de fuego llena el molde. Pero lo más difícil es el enfriamiento. Una pieza tan masiva no puede simplemente enfriarse de la noche a la mañana. Para evitar grietas internas y tensiones en el metal, la rueda descansa en el molde durante varias semanas. Es un proceso lento y controlado, donde cada grado cuenta. Cuando finalmente rompen el molde, vemos una pieza en bruto, oscura, que apenas se parece a la futura obra maestra de ingeniería. Ahora, esta pieza en bruto, de 170 toneladas, se traslada al taller de mecanizado. Aquí la esperan gigantescos tornos verticales y fresadoras. Imaginen una máquina de la altura de un edificio de 3 pisos, donde la pieza gira lentamente, mientras potentes herramientas de corte van quitando centímetro a centímetro el metal sobrante. En esta etapa, la rueda pierde hasta el 30% de su peso inicial. Son toneladas de virutas de acero que caen al suelo. Pero la verdadera complejidad está en la forma de las paletas. Una paleta de turbina hidráulica tiene una superficie curva compleja, calculada por supercomputadoras para lograr una hidrodinámica perfecta. El fresado de una sola paleta puede durar varias semanas sin parar. La precisión aquí es asombrosa. Para una pieza de 8 metros de diámetro, la desviación no puede superar fracciones de milímetro. Si la forma se altera, aunque sea un poco, el agua comenzará a destruir el metal por cavitación. Microexplosiones de burbujas de aire capaces de devorar el acero como si fuera papel. Después de que la máquina termina el trabajo principal, llega el momento del trabajo manual. Sí, no te equivocas. Incluso en la era de los robots, el acabado final de estos gigantes lo hacen personas. Maestros pulidores, con respiradores y trajes protectores, pasan semanas puliendo la superficie de las aspas. Esto no se hace por estética. Cuanto más lisa sea la superficie, menor será la resistencia al agua y mayor será el coeficiente de rendimiento de la turbina. Una rueda perfecta debe brillar como un espejo. Cada soldadura, cada microfisura, se revisa cuidadosamente con ultrasonido y rayos X. Cualquier burbuja dentro de la fundición puede provocar una catástrofe cuando la rueda comience a girar a 75 revoluciones por minuto, bajo la presión de una columna de agua de 200 metros de altura. La última etapa en la fábrica, y quizás la más importante, es el balanceo. La rueda pesa 150 toneladas. Si un lado pesa, aunque sea 1 kilogramo más que el otro, durante la rotación se generará una vibración que simplemente destruirá la represa de concreto.
La rueda se instala en un banco de pruebas especial, donde verifican su centro de gravedad. Es un trabajo increíblemente delicado. Los ingenieros calculan dónde necesitan remover algunos gramos más de metal, o, por el contrario, añadir contrapesos de balanceo. Cuando el balanceo está completo, este gigante puede comenzar a girar literalmente con un empujón de la mano. Es la magia de la física y el cálculo preciso. Cuando este titán de acero finalmente sale del taller de pulido final, brillando con la superficie espejo de sus álabes, los ingenieros enfrentan una tarea que en complejidad no es menor a la fabricación misma. Podrías pensar que lo más difícil ya pasó, pero en realidad la verdadera aventura apenas comienza. La entrega de la turbina a la central hidroeléctrica es una pesadilla logística y al mismo tiempo un espectáculo increíble. Porque estamos hablando de un objeto cuyo diámetro alcanza los 10 metros. Es la altura de un edificio de 3 pisos acostado de lado. Ningún vagón de tren estándar puede transportar esta pieza. Ningún puente común en una autopista tiene suficiente altura para que este gigante pase por debajo. Este objeto es tan ancho que ocupa 3, incluso 4 carriles al mismo tiempo, haciendo que su transporte por carreteras públicas sea prácticamente imposible sin una preparación masiva previa. Por eso, el camino hacia el corazón energético del país suele comenzar en el agua. Grúas portuarias gigantes, capaces de levantar cientos de toneladas, bajan con cuidado la turbina sobre la cubierta de una barcaza especial. Es la forma más segura y confiable de transportar estas cargas. La barcaza avanza lentamente por las arterias fluviales, pasando esclusas y grandes ciudades. Pero el río no puede llevar la pieza directamente hasta la puerta de la sala de máquinas. En cierto punto, en un muelle temporal, el gigante de acero debe volver a tierra. Aquí lo espera un transporte modular de múltiples ejes, una maravilla de la ingeniería sobre cientos de ruedas, cada una controlada de forma independiente. Esta máquina avanza a la velocidad de un peatón, unos 5 km por hora, mientras a su alrededor se despliega una verdadera operación especial. Al frente de la columna van brigadas de montadores. Retiran temporalmente las señales de tráfico que obstaculizan el paso, levantan o directamente desconectan y quitan las líneas eléctricas para que la estructura de 10 metros no roce los cables de alta tensión. En algunos lugares, incluso hay que ampliar el pavimento o reforzar puentes con soportes de acero temporales, porque 160 toneladas de peso concentrado pueden literalmente aplastar el asfalto común. Cada metro del recorrido está calculado al segundo y al milímetro. Este viaje puede durar semanas, reuniendo multitudes de curiosos a lo largo de las carreteras, porque no todos los días ves pasar frente a tu jardín un pedazo de la futura historia energética. Y por fin estamos aquí, en el corazón mismo de la central hidroeléctrica. La sala de máquinas nos recibe con un rugido que hace vibrar el aire en los pulmones. En el suelo de la sala se abren profundos pozos de concreto. Son los pozos de las futuras unidades de generación. Nuestros ojos son de los últimos en ver esta rueda bajo la luz del sol. Con ayuda de una poderosa grúa puente, la bajan lentamente hacia la oscura profundidad del pozo. Ahí, en el fondo, la conectarán con el masivo eje del generador. Es un acoplamiento de precisión milimétrica, donde el margen de error no puede superar el grosor de un cabello humano. Cuando terminen el montaje y cierren todas las compuertas, llenarán el pozo con agua. Un torrente furioso de agua, cayendo desde más de 200 metros de altura, se estrellará contra estas aspas que pulimos con tanto cuidado. Y yo pulo contenido, esperando que se suscriban activamente. Imagina dos hermanos gemelos, tan parecidos que es imposible distinguirlos a simple vista.
siempre juntos, nacidos al mismo tiempo y viviendo uno al lado del otro durante miles de millones de años. Pero aquí está la paradoja. Uno de ellos salva al mundo, dando energía a millones de personas, mientras que el otro puede destruirlo todo si cae en las manos equivocadas. Conoce al circonio y al hafnio, la pareja más extraña de la tabla periódica, que controla los reactores nucleares y al mismo tiempo le da a los ingenieros tantos dolores de cabeza que dan ganas de llorar. Estos dos metales son tan parecidos químicamente que se descubrieron por separado con 150 años de diferencia, y ni siquiera sospechaban que eran elementos distintos. El circonio se encontró en 1789 y el hafnio recién en 1923. ¿Y sabes por qué? Porque siempre van juntos. En la naturaleza no existe ningún yacimiento de circonio puro. Siempre contiene entre 1% y 5% de hafnio. Son como el yin y el yang, pero metálicos y radiactivamente peligrosos si no se manejan bien. Y ahora lo más interesante. Estos hermanos gemelos tienen propiedades nucleares totalmente opuestas. El circonio es casi transparente para los neutrones. Pasan a través de él como si no existiera. Pero el hafnio atrapa ávidamente cada neutrón que pasa cerca. Y no es una diferencia menor. El hafnio absorbe neutrones 600 veces mejor que el circonio. 600 veces. Es como comparar papel con un muro de concreto para frenar una bala. ¿Por qué es tan importante? Porque un reactor nuclear es una reacción en cadena controlada. Los átomos de uranio se desintegran, liberan neutrones. Esos neutrones impactan otros átomos de uranio, que también se desintegran, y así sucesivamente. Para que el reactor funcione de manera estable, hay que controlar con precisión la cantidad de neutrones. Demasiados, y el reactor se sobrecalienta con riesgo de accidente. Muy pocos, y la reacción se apaga, sin generar energía. Aquí entra el circonio. Las barras de combustible en el reactor son tubos largos llenos de pastillas de dióxido de uranio. Estos tubos deben estar hechos de un material que no interfiera con el vuelo de los neutrones y permita que la reacción continúe. El circonio es ideal. Es transparente a los neutrones, resistente a altas temperaturas, no se corroe en agua a presión y aguanta la radiación. Ningún otro metal cumple tan bien con todos estos requisitos. Pero aquí está el problema. Si queda aunque sea un poco de hafnio en el circonio, ese hafnio empezará a comerse los neutrones. ¿La reacción se ralentizará o se detendrá por completo? Imagínate que construyes un reactor de miles de millones de dólares, cargas el combustible, lo enciendes. Y no pasa nada, porque en el metal de los tubos había hafnio. La pesadilla de cualquier ingeniero. Por eso, para la energía nuclear, se necesita circonio con un contenido de hafnio de menos de 100 partes por millón. Eso significa que de cada kilogramo de mezcla natural, hay que eliminar el 99,99% del hafnio. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno, porque separarlos es casi imposible. ¿Por qué es tan complicado? Porque estos metales son gemelos químicos. Tienen la misma valencia, tamaños de átomos similares, propiedades químicas casi idénticas. Todos los métodos habituales para separar metales aquí no funcionan. No se puede fundir la mezcla y separarlos por punto de fusión. Se funden casi igual. No se puede disolver uno y precipitar el otro. Ambos precipitan juntos. Es como intentar separar gemelos que siempre hacen exactamente lo mismo. Algo sacado de un libro de Stephen King, ¿no? El único método que funciona es la extracción múltiple con disolventes. Se toma una solución de sales de circonio y hafnio en agua. Se añade un disolvente orgánico especial que disuelve un poco mejor una de las sales. Se mezcla intensamente, luego se deja separar en fases.
El hafnio pasa un poco más a la fase orgánica. Un poco. Esa es la palabra clave. En un solo ciclo, la diferencia es apenas de unos pocos %. Así que hay que repetir el proceso cientos y miles de veces. Esto se llama extracción en cascada. Imagínate una planta enorme con miles de cámaras, donde las soluciones se bombean de una a otra, pasando por ciclos interminables de mezcla y separación. El proceso toma semanas o meses, y todo esto solo para obtener circonio con la pureza suficiente para un reactor. Hay otro método, la cromatografía de intercambio iónico. La solución de sales se pasa por una columna llena de una resina especial. El hafnio se adhiere un poco más fuerte a la resina que el circonio, así que se mueve más lento. Después de pasar por decenas de metros de columna, finalmente se separan. Pero otra vez, el proceso es lento, costoso, consume mucha energía. Ahora veamos qué se hace con el circonio puro. Se transforma en una aleación llamada circaloy. Circonio con pequeñas cantidades de estaño, hierro y cromo. Esta aleación se usa para fabricar tubos de barras de combustible. Los tubos deben ser perfectamente rectos, sin ningún defecto, con paredes de menos de 1 milímetro de espesor y hasta 4 metros de largo. Fabricar estos tubos es todo un arte. El circonio es muy reactivo a altas temperaturas, atrapa oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire y se vuelve frágil. Por eso todas las operaciones se hacen en vacío o en atmósfera inerte. Los lingotes de circonio se calientan a 1000 grados Celsius y se prensan o laminan para formar piezas. Luego esas piezas se estiran repetidamente a través de matrices, reduciendo el diámetro y el grosor de la pared. Los tubos terminados pasan un control de calidad riguroso. Se examinan con rayos X y ultrasonido, buscando microfisuras. Se verifica la composición química con análisis espectral. Se prueba la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión. Un solo tubo defectuoso en el reactor puede causar una fuga de combustible radiactivo, así que el control es absoluto. ¿Y qué pasa con el hafnio que se separa? También es valioso, aunque por razones opuestas. Precisamente esa capacidad del hafnio para absorber neutrones lo hace útil para las barras de control en los reactores. Son las barras que se bajan al núcleo para frenar o detener la reacción. Cuando hay que reducir la potencia del reactor, las barras de hafnio entran y empiezan a capturar neutrones, frenando la reacción en cadena. El hafnio también se usa en tecnología espacial y aviones supersónicos. Resiste temperaturas extremas, más de 2200 grados Celsius. Con él se fabrican toberas de motores de cohetes, escudos térmicos, piezas que trabajan en ese infierno de temperaturas y presiones. Pero todos estos son usos de nicho. La demanda principal de hafnio viene de la energía nuclear. Dato curioso: el hafnio lleva el nombre de Copenhague, donde fue descubierto, y el circonio recibió su nombre del mineral circón, del cual fue extraído por primera vez. El circón, por cierto, es una piedra muy hermosa, que se usa en joyería como alternativa económica al diamante. Pero es un material completamente diferente: silicato de circonio, no el metal puro. En el mundo solo hay unas pocas plantas que pueden producir circonio nuclear. El proceso es tan complejo y costoso que no todos los países pueden permitírselo. Los principales productores son Francia, Estados Unidos y China. 1 kilogramo de circonio nuclear cuesta decenas de veces más que el acero común. Pero para la energía nuclear no hay alternativa. Un reactor de energía moderno contiene alrededor de 100 toneladas de aleaciones de circonio en las barras de combustible. Estas barras trabajan en condiciones extremas.
agua presurizada a unos 320 grados Celsius, radiación neutrónica intensa, ambiente corrosivo. Y el circonio aguanta todo esto durante años, protegiendo el combustible y permitiendo que el reactor funcione de manera segura. Sin el circonio, no existiría la energía nuclear moderna. Los primeros reactores usaban otros materiales: magnesio, aluminio, acero inoxidable. Pero todos absorbían demasiados neutrones, reduciendo la eficiencia, o no resistían las condiciones de operación. El circonio resolvió este problema y permitió construir reactores eficientes y seguros. Hay otro campo donde el circonio es insustituible: la medicina. Los implantes de circonio para odontología y ortopedia son biocompatibles, resistentes y no provocan alergias. Articulaciones artificiales, coronas dentales, placas para huesos. Muchos de estos están hechos de circonio o su óxido. Pero el circonio médico no necesita una purificación tan profunda del hafnio, porque ahí las propiedades nucleares no importan. El futuro del circonio está ligado al desarrollo de la energía nuclear. Las nuevas generaciones de reactores exigen materiales aún mejores, más resistentes a altas temperaturas, radiación y corrosión. Se están desarrollando nuevas aleaciones a base de circonio con niobio, molibdeno y otros elementos. Se prueban recubrimientos que protegen aún más los tubos contra la oxidación en caso de accidentes. Y el hafnio está encontrando nuevas aplicaciones en la microelectrónica. El óxido de hafnio se usa como dieléctrico en los transistores de procesadores modernos. Permite reducir el tamaño de los transistores sin perder rendimiento. Así que ambos hermanos han encontrado su lugar en las tecnologías que mueven la civilización.